Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en una conferencia más relacionada con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hoy vamos a ver lo que es los beneficios de preliberación, vamos a ver algunos, de una manera muy práctica para principiantes y que bueno, que nos va a ayudar a conocer, bueno, cuáles son esos requisitos cuando una persona está privada de su libertad cumpliendo una sentencia. Y bueno, ¿en qué momentos y para qué delitos opera esta ley, ¿no? Este beneficio. No opera para todos los delitos, pero hoy vamos a ver cuáles son sus requisitos. Les agradecemos mucho su presencia. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y en verdad muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quien guste pertenecer a nuestros grupos Vampiro, que son grupos de WhatsApp muy serios en los cuales intercambiamos conocimiento jurídico, libros, las tesis de los viernes y también cooperación a nivel nacional de alguna diligencia de abogados que están en otros estados, pues bueno, ha ayudado muchísimo, son grupos muy serios, está prohibido la publicación a favor o en contra del gobierno, cualquier connotación que tenga que ver con la política es una expulsión inmediata. No permito bajo ninguna circunstancia cuestiones políticas o de índole que no sean jurídicas. Entonces es totalmente ser esos grupos y quien guste también la copia de la presentación, por favor suba su correo electrónico. Bueno, pues iniciamos hoy en este gran día. Vamos a poner nuestra presentación como siempre lo hemos hecho. Y bueno, pues es un tema fabuloso, es un tema que a mí en lo personal siempre me ha gustado y bueno, tiene pues son un punto de oportunidad nosotros como abogados importante. Y bueno, la idea es tener conocimiento lo que respecta a la libertad condicionada a la libertad anticipada, entre otros temas que tienen que ver con lo mismo. Y bueno, pues les va a gustar en verdad esta clase. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Y, bueno, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué señala la Ley Nacional de Ejecución Penal? Digo, es una clase, recuerden, es para principiantes. Y bueno, ¿qué se entiende por libertad condicionada? ¿No? Esta Ley Nacional de Ejecución Penal es importante establecer que es de aplicación a nivel nacional. O sea, se aplica a todos los centros de reclusión, todos los centros penitenciarios, todos los centros de ejecución de sentencia, el nombre que tenga. Y esto pasa cuando recuerden que tenemos dentro del sistema penal acusatorio, tenemos un juez de control, tenemos un juez de enjuiciamiento y un juez de ejecución de sentencia. Este último ya es cuando ya tiene una sentencia condenatoria, es que él va a dirimir muchísimas cosas, el juez de ejecución de sentencias. Y una de ellas, pues precisamente si hay una sentencia condenatoria, pues va a estar al pendiente de esa ejecución, ¿no? Con independencia de cuántos años sean, con independencia de cuál es el pago de la multa. Y bueno, esta Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla de una figura jurídica que se denomina libertad condicionada. Y bueno, ya cuando están en ejecución de sentencias, cuando ya empieza a tener presencia este ordenamiento legal, en lo cual, pues bueno, nos da esta figura. Y nosotros como abogados podemos estar apoyando a una persona que está privada de su libertad cumpliendo una sentencia. Y bueno, pues pensar en algún momento cuál es la pregunta obligada, ¿no? De cuando te llegue un cliente que te diga, abogado, necesito sus servicios, ok, dime, cuéntame tu problemática. Bueno, tengo un familiar ya sentenciado y bueno, ha pasado 10 15 años, ¿no? Por ejemplo, cumpliendo su condena y la pregunta obligada, ¿no? ¿Puede salir antes? ¿Puede salir en menos años? Nosotros estamos aquí para aprender si puede aplicar estos beneficios de preliberación. Entonces, tenemos lo que es la libertad condicionada. Cuando el juez de ejecución, ya lo expusimos, podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión
con o sin monitoreo electrónico. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el artículo 136? Bueno, que existe una modalidad de supervisión. Entonces, una libertad condicionada puede ser que obtenga su libertad, pero va a haber una supervisión. Ahora, esa supervisión, pues obviamente tendrá que ver con los que encargados de las supervisión de medidas cautelares, por ejemplo, en los cuales tendrán que entrar en acción, digamos, de cada estado de la República o en su caso a nivel federal. Y lo que respecta al con o sin, o sea, puede ser con monitoreo electrónico o sin monitoreo electrónico. Esto lo conocemos como que les ponen un GPS, ¿no? Le ponen un GPS en los que he visto, los ponen en el tobillo. Y sí son unos aparatitos así como, pues algo gruesos. Y se ponen en el tobillo y bueno, pues totalmente ubicado electrónicamente y obviamente no tendrá que pasar a algunos lugares, no acercarse a la víctima, X, Y, Z, ¿ok? Pero esta libertad condicionada, pues va a estar acompañada primero de la supervisión, como ya lo dijimos, sea o no con monitoreo electrónico. Muy bien. Pasemos a los requisitos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para obtener la libertad condicional? Para la obtención de algunas medidas de libertad condicional, el juez deberá observar en la persona sentenciada cumpla con estos requisitos. El que lo va a observar será el juez de ejecución de sentencia. El primer punto, que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. O sea, no haya sido condenado firme en otro juicio, en otro procedimiento penal. Y bueno, eso, si no ha sido nunca sentenciado, bueno, palomita. ¿Ok? Ya si tu cliente dice, no, pues esta es la segunda vez que tiene una sentencia condenatoria, pues bueno, lo que respecta a la libertad condicionada queda fuera. Fracción segunda, que no exista riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima ofendida, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Y sí ya es una cuestión, pues ya estábamos hablando de un asunto muy subjetivo, ese riesgo que puede haber. Y bueno, aquí pues va a entrar la naturaleza del delito, ¿no? Por ejemplo. No es lo mismo un fraude que una violación, por ejemplo. No es lo mismo un allanamiento de morada, por ejemplo, por secuestro, ¿no? Que por cierto, secuestro no se puede, ahorita lo vamos a ver. O, por ejemplo, lesiones. ¿No? Son lesiones dolosas, lesiones culposas, homicidio en riña, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tendrías que ver cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, yo aquí entendería que nosotros como abogados tendríamos que analizar el arraigo, tendremos que analizar, por ejemplo, el patrón de vida, el modus vivendi que tenía la persona hoy sentenciada. Y bueno, pues también algunas otras cuestiones para formar un argumento. O sea, nosotros tenemos que formar un argumento en el cual tenemos que convencer a la autoridad judicial que no existe este riesgo, que no existe un riesgo objetivo y razonable para la víctima, para los testigos y para la sociedad. En esos términos tendríamos que hacer ese argumento. Y aquí es donde está lo clave. No hay una regla general. A ver, si tú pones esto, esto y esto y esto, segurísimo si cumples con la fracción segunda de los requisitos para una libertad condicionada. Eso no existe. Cada asunto es particular. Entonces tendríamos que buscar como cuando hacemos el análisis de las medidas cautelares. ¿Ok? Bueno, pasemos a la fracción tercera. Haber tenido buena conducta durante su internamiento. Cada año, cada año todos los centros, bueno, conforme a la ley, ¿verdad? Cada año debe haber un pronunciamiento por parte del Centro de Readaptación Social, el Centro de Ejecución de Sentencias, el Centro Penitenciario, el nombre que tenga, en el cual informe cuál fue el comportamiento. Y no solamente el comportamiento, porque ese es el comportamiento
Es el plan de actividades que va a tener, eso se pone en ejecución de sentencia, digo, bueno, ya vas a cumplir una pena de 10 años de prisión. Ah, ok, bueno, ¿cuáles van a ser tus actividades? Ah, bueno, tus actividades van a ser, no sé, aseo, cocina, educación, eh, tu plan de actividades. Y además tu comportamiento, y con el que va basado su comportamiento, pues bueno, pues dentro de esos centros hay reglas. Hay reglas y también hay sanciones administrativas y de otra índole. Además de las penales también, porque adentro pues también opera el código penal correspondiente. Entonces va a haber una emisión de una buena conducta y esa buena conducta se va a lograr, pues bueno, cuando no haya ninguna sanción administrativa en este caso. Que también es un proceso administrativo, que posteriormente lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver posterior a esta conferencia, bueno, ¿cuál es el proceso jurisdiccional? Y eso lo vamos a ver el día de mañana, yo creo. Haber cumplido, la fracción cuarta nos dice, haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades al día de la solicitud, lo mismo. Entonces, estamos hablando de una buena conducta y de un plan de actividades. Haber cubierto la reparación del daño y la multa. Nunca que tenemos que olvidar. Una cosa es la reparación del daño y otra cosa la multa, las sanciones, la punibilidad dentro de una sanción penal. La persona que realice esto y esto y esto, eh, tendrá una probabilidad de, no sé, de 2 a 8 años, ¿no? Ejemplo. Con una multa de 300 unidades, ¿no? O 30 días de salario. Cada código le pone ahí la situación de los días multa. Hoy en día se supone que todas las multas van enfocadas a las unidades de medida. Y esa unidad de medida es a nivel nacional, la famosa UMA, que bueno, que hoy en día tiene un valor, si no mal recuerdo, de 108 pesos, creo, como una unidad. Y eso se va a lo que son 200 unidades, 300 unidades, 400, dependiendo. ¿Ok? Fracción C está, no estar sujeto a otro proceso penal, del fuero común o federal, por el delito que amerite prisión preventiva. Ojo aquí. Nuestro cliente le puede decir, oye, ¿qué crees? Tiene otro proceso. Entonces nosotros la pregunta obligada será, ok, tiene otro proceso, pero necesito que me digas si ese proceso, ¿qué delito es? Y ese delito, si tiene prisión preventiva y está sujeto a ese proceso, tache. No puedes ir por una libertad condicional. La fracción séptima, que haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Y bueno, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo. Homicidio calificado. En el Estado de México, el homicidio calificado, la mínima son 40 años. Ponga que le dieron 44. Pues bueno, a los 22 años puede solicitar con libertad condicional. Pero obviamente aquí la batalla va a ser en ese riesgo objetivo para la víctima, para los testigos o para los familiares, porque es un delito gravísimo, homicidio calificado. Que sería todo un show. Yo nunca he hecho uno. Bueno, y de todos mis amigos no les ha tocado uno. Pero sería muy interesante hacer un argumento de tal magnitud. Pero aquí es que haya cumplido la mitad de la sentencia. Vamos a poner un ejemplo, que haya sido robo sin violencia, ¿no? Y que le pusieron 6 años y bueno, no hubo procedimiento, no hubo acuerdo, no hubo suspensión, no hubo nada. Y lleva 5 años. Y ya lleva dos. ¿Estar en esa posibilidad? Claro que sí. Claro que sí, porque aquí estamos hablando que va a cumplir la mitad de la pena tratándose de delitos. ¿Ok? La autoridad penitenciaria, como ya lo dije, bueno, tiene diferentes nombres, pero vamos a llamarla de forma general autoridad penitenciaria. Tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento en los sistemas de monitoreo electrónico. O sea, todo lo que tiene que ver la administración, adquisición, mantenimiento, todo, y tiene bajo su responsabilidad la autoridad penitenciaria. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, este cubrirá a la autoridad penitenciaria el costo del dispositivo. Entonces, aquí ya nos lleva a una cuestión bien importante. Si estabas tú tratando de lograr una libertad condicionada, obviamente tú lo que te va a decir, bueno, oye, ¿qué crees? Mira, hay uno que es de monitoreo electrónico.
Nada más que, bueno, tú puedes pagarlo, pero no lo puedes ir a conseguir a la calle, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a buscar en internet, voy a buscar en un centro donde vendan cosas electrónicas, ¿no? Ando buscando un dispositivo electrónico, no. Tienes que ir con la autoridad penitenciaria y decir, bueno, a ver cuánto cuesta, ¿ok? Obviamente, las familias deben estar en posibilidades de comprarlo, ¿no? Y el valor, pues bueno, eso se los van a asignar. Yo ahorita no tengo una lista de todos los centros penitenciarios de cuánto vale, pero pues pongámosle de 20,000 a 40,000 pesos. Si alguien conoce el precio aproximado, súbelo al chat para que tengan mejor conocimiento de cuánto vale ese dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, obviamente tendrá que responder a los principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación, ¿no? Principios que, bueno, deben de operar en el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en nuestro artículo primero de nuestra Constitución General. No gozarán de la libertad condicional a los sentenciados. ¿Por qué delitos? Bueno, la libertad condicional no opera para delincuencia organizada, no opera para secuestro y no opera para trata de personas. De ahí en fuera, todos pueden solicitar libertad condicionada, pero hay delitos muy graves, muy, muy graves. Uno de ellos es homicidio calificado, feminicidio, tentativa de feminicidio, que va a estar muy complicado, digo, ese riesgo que les comento, que es una de las fracciones que piden, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Pero dentro de los argumentos sí tendremos que ver, bueno, cómo se fueron llevando las cosas. ¿Ok? La persona que obtenga libertad condicionada deberá comprometerse a no molestar a la víctima ofendida y a los testigos que dispusieron en su contra. Todo eso lo tiene que establecer y tiene que formalizarse y comprometerse la persona que obtenga esa libertad condicionada. Entonces no lo olviden, se puede cumpliendo la mitad de la condena, no para delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Y acuérdense, el clave, ¿no? Que ese riesgo para la víctima, para los testigos o para la sociedad. Ya los demás, pues, digamos, ya mejor si te dicen que está en un proceso penal donde el delito merece prisión preventiva, pues ya, tache totalmente, o fue sentenciado anteriormente. La persona hoy que está cumpliendo una sentencia tampoco opera, entonces, bueno, son materialmente preguntas obligadas. Porque si existen esos dos puntos que los acabo de señalar, todo lo demás en el análisis es innecesario hacerlo. Una vez otorgada la medida de libertad condicionada, la autoridad de supervisión dará seguimiento a las obligaciones, condiciones establecidas en la resolución e informará al juez de ejecución de conformidad al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y quien llevará a cabo para este asunto será la supervisión de medidas cautelares, ¿no? Y en las disposiciones aplicables correspondientes, ¿ok? Habrá una autoridad de supervisión que es la que va a dar seguimiento y informará, pues, conforme a la establecido en el Código Nacional por la autoridad de supervisión y medidas cautelares. Entonces, aquí es importante que lo tengan en cuenta de que, bueno, está esa supervisión de medidas. Esta obligación quedará a cargo de las autoridades encargadas de llevar a cabo las funciones de supervisión a las personas beneficiadas con alguna de las medidas de libertad condicional establecidas en esta ley. Pues va a haber una unidad de supervisión, una unidad de esa autoridad que está, ya, está inmersa dentro de lo que es el penal o de lo que es el centro de justicia, esa autoridad penitenciaria, ¿no? Que es la que va a tener que hacer esa supervisión. Bueno, ven, pero la misma ley también nos obliga dentro de lo que es esta libertad condicionada, que bueno, hay una reducción de obligaciones en el régimen de supervisión. O sea, no crean ustedes que nada más se le pone el dispositivo y es todo lo que tiene que hacer. No, sino se le va a tener que hacer un plan de que, bueno, ¿qué vas a hacer? Buscar trabajo, ponerte a estudiar, bueno, dar otro tipo de actividades productivas, educativas, culturales, deportivas,
un plan de actividades que va a tener que hacer cuando tenga su libertad anticipada. Ahora, esas personas sentenciadas que se encuentran en los supuestos de libertad, perdón, condicionada, podrán solicitar una reducción de esas obligaciones. O sea, va a llegar un momento en el cual, bueno, pues ya cumplí, solicito que ya no continúen esas, algunas obligaciones, no todas, pero algunas sí, en ese régimen de supervisión. Y bueno, ¿a qué tipo de obligaciones son las que sí se pueden reducir? Bueno, la ley establece que las obligaciones que se pueden reducir, obviamente que están supervisadas, pues cuando son las que se hayan dedicado a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas, pero con este pequeño detalle, que no sean remuneradas, ¿ok? Puede haber sido que dentro de ese plan de actividades para esta libertad condicional, se le diga a la persona que se le otorgue esa libertad condicional, bueno, que tendrá que ayudar a un centro de, por ejemplo, de centro de ayuda comunitaria, para quienes protejan derechos de personas en edad avanzada. Algunas personas o círculos que tengan una vulnerabilidad en ese momento. Y bueno, y que no sea remunerado. Entonces, al pasar el tiempo, puede decir, bueno, ya cumplí con un cierto tiempo, solicito una obligación, pero obviamente tendrá que acreditarlo, ¿no? Tendrá que acreditarlo y bueno, este es un punto importante porque, bueno, nosotros como abogados, representantes de personas que quieran lograr una libertad condicional, tenemos que informar lo que van a ser los efectos. O sea, te van a dar un plan en el cual tú vas a ir a lo mejor a un centro de ayuda comunitaria en el cual va a haber un registro, va a haber una autoridad que te va a dar seguimiento, la misma autoridad de ese centro de ayuda comunitaria, en la cual, esta persona, Juan Pérez Pérez, se presentó los días domingos de 9 a 11 en ayuda y ayudó en esto, esto y esto y esto, lo ha hecho durante 2 meses, por ejemplo, o va a sábados y domingos. ¿No? Entonces, ahí el punto es de que nosotros tenemos que hablar con esta persona y decir, bueno, sí, pero una cosa es que lo realices y otra cosa que lo documentes. Entonces, tiene que tener todo documentado. ¿Esto con qué finalidad? De que en un futuro solicite esa reducción de obligaciones, ¿no? En el caso de las actividades culturales, deportivas, el sentenciado deberá acreditar participar en la difusión, promoción, representación y, en su caso, competencias de dicha actividad. En el caso de actividades educativas, se debe acreditar la obtención de grados académicos. Por ejemplo, un plan de actividad, que ese sí, yo creo que es casi obligado para una persona que tiene una libertad condicional, que, por ejemplo, no sé, no tenga la secundaria. Ok, no tiene la secundaria. Entonces el juez de ejecución dice, bueno, ok, dentro del plan de actividades se concluye la secundaria. Perfecto. Entonces tú puedes acreditar eso. Hoy en día, o la preparatoria, hoy en día yo me he quedado sorprendido de que, bueno, pues, no sé si lo sepan, pero bueno, hoy en día hay un examen único para acreditar la secundaria, hay un examen único para acreditar la preparatoria y entonces ahorita no hay ni pretextos para no estudiar. Hay una educación en línea impresionante, a bajo costos, y hay otras que son gratuitas, complicadas también como debe ser. Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer en las universidades en línea que son sin costo para que una persona estudie. Y eso hoy en día ya quedó fuera. Nosotros como abogados estamos obligados cada año a hacer un diplomado. Este año, mi meta de siempre cada año son 2 o 3 diplomados. Este año tuve 4. Y para el próximo, mi meta es dos o tres. Pero si puedo hacer más, adelante. Pero eso es obligado, ¿eh? Eso es una obligación para estar actualizados. Y bueno, las personas que están en una libertad condicional tenemos que decirles, bueno, ¿sabes qué? Pues ponte a estudiar también. Y eso también es una ayuda, porque bueno, vas a ser una persona pues, mejor preparada, ¿no? Ya con la experiencia de haber estado en esta situación, pues el conocimiento pues va a ayudar mucho y el estudio es una de las mejores terapias que yo conozco, no conozco otra más.
Ok, bueno, ¿se puede cancelar esta libertad condicionada? ¿Qué creen? Sí. La medida de libertad condicionada terminará por una cosa, por revocación en los casos de violación reiterada a los términos establecidos en la ejecución. Aquí no nos dice que si ya violaste una vez, pues de una vez te quito la libertad condicional, porque se puede quitar, ¿eh? Se solicita la presencia del sentenciado para que continúe en la ejecución de sentencia privado ahora de su libertad por el incumplimiento de los términos establecidos por el juez de ejecución. Pero no es a la primera, aquí dice violación reiterada. Tiene que decir que pues, si no entendiste la primera, pues a la segunda o a la tercera, pues ahora entiendes, pero te regresas al penal, ¿no? Otra es esa por revocación. Hay otra que se llama por sustitución, ¿no? O por la extinción de la pena en su totalidad o por el otorgamiento de la libertad anticipada. Entonces, ahí es cuando vamos, ya hablamos de la libertad anticipada y bueno, ahorita vamos a ver cuáles son esos requisitos de la libertad anticipada. O comete un nuevo delito en el plazo que resta el cumplimiento de la pena originalmente impuesta. Entonces, digo, por ejemplo, no sé, ya cumplió la mitad, pero le faltan 3 años, ¿no? Pues esos 3 años que le faltan, deben de estar en prisión a estar en libertad. La gente prefiere estar en una libertad condicional, pero van a ser esos 3 años. Y dentro de esos 3 años, si se le ocurre cometer un delito, pues bueno, se va a ir a proceso en ese delito. Y además, pues en la libertad condicionada deja de subsistir y tendrá que cumplir todavía con lo que le falta de años en prisión. Y bueno, pues esas son la canción de libertad, cuestiones que le tenemos que informar a quien sea nuestro cliente. Ese es un punto de oportunidad nosotros como abogados. Entonces, si le sabes qué, olvídate si vuelves a cometer un delito. Porque y si sales sentenciado en el nuevo delito, ni creas que se suman tampoco los años. Si no hay, si te sentencian a 10 años y te faltaron 3, vas a estar en la cárcel, no 10 años, 13 años. O sea, cada uno se contabiliza por separado. Ya veremos en un futuro qué pasa cuando se unen o no se unen, y eso ya lo veremos en un futuro. Pero eso es razonablemente la explicación. Bueno, ya vimos lo que es la libertad condicionada. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la libertad anticipada? Son dos figuras jurídicas diferentes. Bueno, muy bien. El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga la libertad del condicionado. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? En primera instancia de la libertad condicionada es que la libertad condicionada puede regresar a la prisión y la libertad anticipada ya no. Aquí se extingue la pena de prisión y se otorga la libertad del sentenciado. O sea, ya no va a estar sujeto a hacer más días en la cárcel. Ok, muy bien. Solamente persistirán en su caso, por ejemplo, las medidas de seguridad o sanciones no privativas, que en un futuro vamos a ver de la libertad, que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. O sea, habrá una libertad anticipada, pero pueden subsistir medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad. ¿Ok? Ahora sí que acompañadas de esta libertad anticipada. Pero extingue la pena de prisión y la libertad la tiene totalmente. El beneficio de libertad anticipada se transmitirá ante el juez de ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la autoridad penitenciaria, notificando a la víctima ofendida. Esas son las partes que pueden estar legitimados para solicitar una libertad anticipada. Aquí nosotros, cuando nos pida esa figura jurídica o que pongamos esa jurídica, pues bueno, nosotros vamos a tener que solicitar la autorización del sentenciado, en este caso, para solicitarlo nosotros como abogados defensores, o en su caso, que lo firme el sentenciado donde él lo propone. ¿Ok? Y importante, ¿no? Debe explicar las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Cuál es la meta?
Y obviamente no se nos vienen a cobrar sus honorarios, ¿no? Pero pues tendremos que ver que se cumple con los requisitos, como lo vimos en la libertad condicionada. Ahora, para conceder la medida de libertad anticipada, la persona sentenciada deberá además de contar con los siguientes requisitos. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿no? Antes de poder hacer algo, antes de practicar, antes de dar precios a tus honorarios, pues primero hay que verificar si cumple con los requisitos, ¿ok? Por lo menos en lo que es la libertad condicionada y ahora lo que vamos a ver en lo que respecta a la libertad, este, lo que vamos a ver ahorita en lo que es la libertad anticipada. Libertad condicionada, libertad anticipada. Bueno, primero, que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. Que no haya recibido condena condenatoria diversa, otro proceso penal, volvemos a lo mismo, este es similar a lo que es la libertad condicional. Que no existe un riesgo objetivo y razonable a su externamiento para el víctima ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad, o igual, requisito similar a lo que es la libertad condicional. Haber tenido buena conducta durante su internamiento, volvemos a lo mismo, y haber cumplido con el plan de actividades el día de la solicitud. Eh, Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo que son requisitos similares a la libertad condicionada. Nos pregunta el licenciado Rafael, ¿qué pasa? Que en el momento de notificar a la víctima ofendida, esta se opone a la solicitud por parte del sentenciado. Claro, se puede oponer y bueno, va a tener, obviamente, la oportunidad de decir, bueno, ¿por qué te opones? Acuérdense que en el derecho, nosotros tenemos que argumentar nuestras peticiones. No, y no solamente nosotros en el área penal, en todas las áreas del derecho. O sea, si la víctima se opone, ok, se opone. ¿Por qué te opones? ¿Cuál sería la principal oposición por parte de la víctima? Pues ya les dije, el riesgo objetivo, ese o sea, ese es sumamente importante. Y si la víctima se opone, se va a ir sobre esta fracción segunda. No, pues yo me opongo porque si hay riesgo, tengo miedo, ¿sí? Tengo miedo de que vaya a hacerlo, ¿no? Y el juez, obviamente, el juez de ejecución le dice, ok, yo te entiendo, te escucho, y tú me estás diciendo que te opones porque hay un riesgo, porque tienes miedo, pero ¿por qué? Y si le dice la víctima, es que me puede otra vez cometer fraude. Fraude, existirá ese riesgo otra vez que le cometa fraude. Es que puede volver a cometer despojo. A ver, ¿por qué? Ah, porque yo, por ejemplo, lo crearía si fuera fraude, porque a lo mejor pues tienen negocios juntos o han hecho transacciones juntos, ¿no? Por ejemplo, y eso todavía, ese riesgo todavía no, porque acuérdense que es el fraude, por ejemplo, debe de haber un engaño, ¿no? Y por ejemplo, pues habría un riesgo, por ejemplo, si la persona de fraude, pues ha sido un fraude de mucho dinero, ¿no? Que tendría que pagarlo en la reparación del daño, obviamente. Ahora vamos en un supuesto de lesiones. Es que me puede volver a pegar. Bueno, pero ¿cómo fue que te pegó? ¿No? ¿Cómo sucedieron los hechos, man? No, pues es que pues se enojó y me pegó, ¿no? Por ejemplo, existe un riesgo que se enoja. Nosotros, como abogados, tendríamos que ser hábiles ahí en decir, no, pues es que ya recibió una terapia, ya fue con el psicólogo, el que ya está sentenciado. Y que obviamente está en una recuperación para no volver a pegarle, ¿no? No volver a pegarle, no más a él, sino a otros sujetos. Entonces, de alguna manera, hay que estar atentos en con nosotros como abogados solicitemos. Si la víctima dice, va a tener sus fundamentales, y este es el principal, ¿eh? Te va a decir, no, es que riesgo, pues no, porque lo puedo volver a hacer. Pero va a depender del delito. ¿Sí? En un caso de homicidio, por ejemplo, culposo. ¿No? Homicidio culposo, no ha sido sentenciado, cumplió con su buena conducta, planes de actividades, no ha recibido sentencia, no está sujeto a proceso de otro rollo, está cumpliendo cubrió ya la reparación del daño.
Que bueno, para llegar a sentencia en homicidio culposo, pues lo más viable es irse a procedimiento abreviado, pero digamos que no hubo procedimiento abreviado y se fue hasta sentencia, ¿no? Y salió condenatorio. ¿Dónde ven ustedes el riesgo con un homicidio culposo? Si fuera doloso, pues, sí, ahí sí lo veo más complicado, pero fue culposo. Y se opone la víctima porque piensa que va a haber a cometer otra vez un homicidio culposo. Eso no es muy real. Pues el juez no le va a dar la razón a la víctima y le va a dar la libertad anticipada al sentenciado. Entonces va a tener que ver esa parte de ese riesgo. Por eso yo les comento, es muy importante esa fracción. Para mí es clave, porque por ejemplo, la reparación del daño pues, se documenta. ¿Cómo se documenta? Paga. No hay más. Cumplimiento del plan de actividades, hay un documento que diga sí cumplió, sin tema. Hay un documento de buena conducta, hay un documento, sin tema. O sea, esos son documentales ya que son probadas. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria sin tema. Simplemente se solicita esa información al Tribunal de Justicia respectivo. Si es a nivel federal, pues pídanlo a nivel federal. O sea, la autoridad tiene que contestar. Si es a nivel estatal, se le va a decir al tribunal solicito que se me informe, yo que me encuentro privado de mi, porque lo haría el que está sentenciado, que informe al juez de ejecución, por ejemplo, o que me informe a mí, si ya hay una sentencia dictada condenatoria firme diversa que he tenido yo. O sea, no crean ustedes que, no es que ya dijo el sentenciado que nunca ha sido sentenciado. Ya con eso nos vamos, no. Tenemos que crear la documentación. La documental de que no se le haya dictado sentencia. Y esto igual en la libertad condicionada, ¿eh? Lo mismo. Necesitamos ese documento. Necesitamos el documento de haber tenido buena conducta. Y eso le emite la autoridad penitenciaria. Plan de actividades, igual a la autoridad penitenciaria. Cubierto la reparación del daño y la multa, pues la multa la ponen en sentencia condenatoria, ya en la ejecución de sentencia te dicen la multa es de 20 días, por ejemplo, se pagan. La reparación del daño son 1 millón de pesos, se paga el 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuál es la que nos queda así como que en el aire? Pues sería la de que no existe riesgo objetivo. Ahora, está muy subjetivo, sí. ¿Cómo podemos nosotros como abogados contrarrestar esta fracción segunda? No, bueno, no contrarrestar, sino cumplir a nuestras pretensiones, pues crear documentales obviamente idóneas, ¿no? Pertinentes e idóneas, igual así como los medios y datos de prueba. Debe ser pertinente y idóneo. Un estudio psicológico, algunas terapias, eh, cuál es el entorno de la persona que está condenada, su aspecto laboral, obviamente el que no haya existido algún procedimiento, señalamiento o algo anterior a la hoy sentencia. Y que no existe, o sea, hay que argumentar y sostener nuestra petición. ¿Cuál sería nuestra pretensión? Señala ante usted, juez de ejecución, que no existe riesgo objetivo y razonable para la víctima, testigos y la sociedad por esto, y esto. ¿Ok? No es una, ¿cómo les diré? No es una regla que te la den, pero lo vas a intentar. Porque acuérdense, no hay casos 100% ganables. Además, trato que decir, se va a intentar, pero yo no te puedo garantizar que estés libre, aún cumpliendo los requisitos, ¿no? Porque por ejemplo, de la fracción segunda, les vuelvo a repetir, es muy subjetivo. Qué bueno que te da para mucho más en lo que respecta a los medios de impugnación, pero pues, ¿cuál es la desventaja? Pues sería más trabajo. Pero de eso a no hacer nada, digo, hay una súper gran diferencia. No estar sujeto a otro proceso penal, igual del fuero común o fuero federal, con el delito que amerite prisión preventiva oficiosa. O sea, aquí sí cambia. Eh, bueno, es casi lo mismo, digamos, porque bueno, pues hay muchos delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, pero en lo que es la libertad condicionada, nada más nos habla que sean delitos con prisión preventiva.
Claro, no se habla de la oficiosa. Eh, Muchos dirán, oye, maestro, pero la prisión preventiva oficiosa ya no se pide, ya no se ejerce, ya no se ejecuta, ya no esto. Le digo, sí, estás bien, yo no estoy en contra de eso. Le digo, es una realidad, ya nadie está pidiendo una prisión preventiva oficiosa. Lo que pasa es que aquí es una referencia nada más. El otro día hicieron un cambio, aumentaron el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa y muchos en las redes sociales decían, no entienden, va a regresar la prisión preventiva oficiosa, pero súper amarillistas y en verdad con una ignorancia impresionante. O sea, no están diciendo que va a haber una prisión preventiva oficiosa sobre lo van a volver a aplicar, eso es falso. Lo que están haciendo es aumentar ese catálogo para este tipo de situaciones, que nada más es una referencia. Aquí, por ejemplo, la libertad condicionada nos habla de una prisión preventiva, nada más. Que bueno, casi todos los delitos tienen una prisión preventiva. Hay muy pocos delitos que nada más nos hablan de multa, que son los únicos delitos que entrarán ahí. Que bueno, que determinan los códigos. Casi todos son de prisión preventiva. Pero en este caso nos dice, bueno, que no sea uno de prevención preventiva oficiosa. Pero esto no quiere decir que se va a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Nada más es un parámetro. No, pero bueno, hicieron un escándalo inútil e ignorante. Es una realidad. Y otro, aquí cambia, fíjense, para una libertad anticipada. Que hayan cumplido el 70% de la pena impuesta por delito doloso o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque ¿qué nos pide la, la libertad condicionada? Que se haya cumplido la mitad de la pena. Y aquí nos dice que en culposos, con la mitad te dan la libertad anticipada. Y aquí nos queda una gran pregunta. Estamos hablando de un delito culposo. Un delito culposo sí merece prisión preventiva. Pero hasta ahorita, hasta donde yo sé, ningún delito culposo, o bueno, será un análisis profundo, habrá un delito culposo que tenga prisión preventiva oficiosa. Lo dejamos en el aire para que se pongan a analizar. Ya no me iría, yo en un delito culposo ya no me iría por una libertad condicionada, me voy por una libertad anticipada. Obviamente que en cumplimiento de los demás requisitos. Porque vas a obtener la penalidad, se va a quitar la prisión y se acabó el tema. Entonces, ojo con esto. Ahora, tienes una libertad condicionada, un delito doloso. Ya cumpliste con la mitad, estás con monitoreo electrónico. Y llega un momento en el cual ya cumples con la libertad anticipada, pues ya, ahí se acaba la fiesta, como decimos. Entonces, puedes pasar de una libertad condicionada a una libertad anticipada, sí, obviamente cumpliendo los requisitos. Entonces, esto es la parte fina que nosotros tenemos que analizar en un caso concreto que lleguemos a tener. Aquí, como siempre los he dicho, es para principiantes, analizamos, extraemos la información concreta y la analizamos y les ponemos para, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como abogados? Es muy preciso y la verdad, eso es un tema muy importante porque el cliente te va a decir, ¿sale o no sale? Él no sabe de derecho, él no sabe de procedimientos, él no sabe de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se quiere una respuesta concreta. Obviamente, al momento que te pregunten, pues ya la pura pregunta va a costar honorarios, ¿eh? Así de sencillo. Ah, ok, platicamos con usted. Es que necesito que ahorita me diga, sí, permítame una media hora, nos vemos en lado y quiero 3,000 pesos depositados a mí. Ah, pero es una preguntita. Pues es una respuestota. Nada más para decirle si opera o no una libertad condicionada, lo mínimo son 3,000 pesos de que tienen que cobrar. Mínimo, ¿eh? Estoy bien. Vamos a ver una duda de la licenciada Josefina. Maestro, en esta parte tengo duda en cuanto al cómputo, pues un abogado me comentó que debo sumar los años de escuela y trabajo a los años que lleva copurgado para que tengamos la cuenta. Pues no sé a qué se refiere con años de escuela y trabajo.
porque eso aquí no menciona absolutamente nada la Ley Nacional de Ejecución Penal. Puede haber un ordenamiento legal del propio Centro de Administración de Justicia en el cual se suman años y de trabajo, o sea, haz de cuenta, si estuvo trabajando y estudiando, así estuvo un año, ya son 2 años de pena, eso no lo dice la ley nacional, ¿eh? Bueno, hasta ahorita no lo hemos estudiado, pero pues, puede ser que sí lo diga, ¿no? Que sería el cumplimiento de la pena como tal. Y eso lo podemos ver más adelante para ver si existe el supuesto. A mí ese tema no tiene que ver ahorita con la libertad anticipada, eso tendría que ver con el tema de la ejecución de la sanción, o sea, el cumplimiento de la sentencia condenatoria, que lo vamos a ver próximamente. Y obviamente, bueno, ya nos dejó tarea la licenciada Josefina, que dice, fíjense, se suman los años de escuela y trabajo a los años compurgados. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que si una persona estuvo trabajando, estuvo estudiando, si así estuvo un año, hagan de cuenta que cumplió 2. Y bueno, yo ahí, la verdad, ¿les parece? Lo dejamos de tarea y lo estudiamos. ¿Bien? Ok. ¿Quiénes no gozarán de la libertad anticipada? Bueno, como ya lo saben, los mismos delitos, que sería delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En esos 3 ámbitos, en esos 3 delitos, no va a pegar. ¿Ok? Bueno, ya vimos la libertad anticipada, la libertad condenatoria, y bueno, vamos a ver otros temitas, digo, para acompañarnos en esta gran conferencia. Vamos a poner la sustitución y la suspensión temporal de las penas, ¿no? Así es el tema, dentro de la Ley Nacional de Ejecución. Tenemos la modificación de las penas. Bueno, pueden ser modificadas las penas. Vamos a ver qué nos dice la ley. Las penas privativas de libertad impuesta para las o los jueces tribunales penales deberán ser cumplidas hasta el término de su duración, salvo su modificación judicial por traslación de tipo, adecuación o sustitución en los casos establecidos por la ley. Entonces, puede haber una modificación a la sentencia a los años, claro, pero ¿cómo va a ser esa sentencia? Bueno, va a ser por traslación de tipo, adecuación o sustitución. Esas son las 3 formas cuando existe una modificación a las sentencias. Sustanciación. Bueno, ¿cómo se va a sustanciar esta parte? Fíjense lo que dice la ley. La adecuación y modificación de la pena se sustanciará oficiosamente por el juez de ejecución o a petición cualquiera de la persona legitimada. Y la persona legitimada obviamente va a ser el sentenciado, su abogado, Ministerio Público, víctima ofendida. O la autoridad, la autoridad penitenciaria. Entonces, la adecuación y modificación. Eso lo harán oficiosamente o a petición de. ¿Qué pasa con la sustitución de la pena? Ok, bueno. El juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad. O sea, la puede cambiar. ¿Y sabes qué? Pues yo puedo, que ya no sea privativa de la libertad, ahora nomás va a ser una medida de seguridad no privativa de la libertad, previstas en esta ley cuando durante el periodo de ejecución se actualizan los siguientes supuestos. Nos está diciendo la ley que el juez de ejecución puede cambiar esa medida. ¿Sabes qué? Yo ya te puse a ti la medida de privación de libertad. Te puse 20 años de prisión. ¿Ok? Bueno. Pero tiene la potestad, ese juez de ejecución, de sustituirla. O sea, ya no te voy a aplicar, ya no te voy a establecer la prisión privativa de libertad, sino ahora te voy a poner una medida de seguridad no privativa de la libertad. Fíjense, estamos hablando de que la persona quede libre. O sea, tiene su prisión preventiva, tiene ya su condena, ya es condenado. 15 años de prisión privativa de la libertad. Pero la potestad que tiene el juez de ejecución de decir, bueno, te la cambio ahora por una no privativa de libertad, pues vamos a ver en qué supuestos, ¿no? Está interesante esto. ¿En qué supuestos puede un juez de ejecución sustituir la pena privativa de libertad por una no privativa de la libertad? ¿En qué supuestos lo puede hacer? Lo tiene la potestad el juez de ejecución. ¿Ok? Bueno, antes de que empecemos con esta parte tan interesante de la conferencia, ¿qué les parece si vamos a nuestro famoso break? Vamos por nuestro café, yo voy a llenar mi taza de café y bueno, en unos minutos regresamos.
No se vayan. Continuamos.
Ya regresamos a nuestra conferencia de hoy y vamos a ver lo que es lo que les comentaba con relación a que un juez de ejecución puede cambiar esa prisión privativa de libertad por una no privativa de libertad. Pero ¿bajo qué condiciones? Bueno, aquí tenemos la primera. Cuando se busca la protección de las hijas o hijos de personas privadas de la libertad, siempre que estos sean menores de 12 años de edad o que tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de la libertad sea cuidadora principal y única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto de esta ley. Entonces, el primer supuesto que nos dice la Ley Nacional de Ejecución Penal es que deben ser menores de 12 años o que tengan una condición de discapacidad, o sea, son dos términos apartados, tiene el o sea, los diferencia, y que sea cuidadora principal o en su caso, única cuidadora. Entonces, en estos supuestos se puede otorgar una medida, digo, una sustitución no privativa de la libertad. ¿Ok? Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad no presente un riesgo objetivo para aquellos. O sea, que no hay un riesgo tanto para la hija o hijo o persona con discapacidad. Y bueno, eso también va a operar, por ejemplo, cuando sean las víctimas, hayan sido las víctimas, ¿no? En el proceso penal. Ahí no operaría esta figura jurídica. Cuando esta fuera innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de libertad, en el caso, por ejemplo, de senilidad, edad avanzada o su grave estado de salud. En los casos regulados en la legislación penal sustantiva, bueno, en la que tengan sus respectivos o a nivel federal, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta ley. Entonces, una persona puede tener una no privación de la libertad, una sustitución, cuando esté en un grado estable de salud o una edad avanzada, ¿no? Puede cumplir con ese requisito. Ahora, cuando en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, rescisión de libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el juez de ejecución reciba de la autoridad penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la convivencia para aplicar la medida si el sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima ofendido, los testigos que depusieron en su contra para la sociedad. Dicha autoridad deberá de fungir como aval para la sustitución. Esto quiere decir que va a fungir de que en el caso de que hiciera algo ilícito, pues también va a tener una responsabilidad. Entonces, va a tener que ver con política criminal, adicciones, y bueno, eso va a depender también mucho del delito. Y bueno, esta fracción a mí me gusta porque esa autoridad penitenciaria, junto con la autoridad de supervisión, pues deberá de ser un análisis, yo creo, pues, de todos los que están presos y bueno, cuáles, no existe un riesgo objetivo y razonable para la víctima y todo. Y que bueno, cuando se implementaron diversos tratamientos, pues puede caer en el que se pueda sustituir por una no privativa de la libertad. Pero aquí el detalle es que esas mismas instituciones tendrán que ser aval para esa sustitución. ¿Ok? Muy bien. En todos los que se refiere en este artículo se considera el interés superior de la niñez, ¿no? Niñas, niños y adolescentes. Y en su caso se tomará en cuenta la opinión de las personas de 12 años o con discapacidad afectadas, atendiendo su grado de desarrollo evolutivo, cognitivo o en su caso grado de discapacidad. Estamos hablando de una escucha de niñas, niños o adolescentes que ellos pueden también tener opinión en esta sustitución. Y eso pues también es importante, digo, tiene que prevalecer ese interés superior por sobre todas las cosas, ese derecho humano del interés superior de las niñas, niños o adolescentes, de mi perspectiva está súper ponderado y bueno, pues tiene muchas cuestiones ahí que son importantes.
Obviamente, solo podrán aplicarse sustitutos descritos en las fracciones anteriores cuando actualicen los supuestos de que de la duración de la ejecución de la pena, así como las personas que al momento de ser sentenciadas se ubiquen en las hipótesis previstas, ¿no? Esta sustitución puede hacerse desde el momento que se dé sentencia condenatoria y desde ese momento se puede establecer. ¿Ok? No procede, obviamente ya como lo hemos dicho, en los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En esos delitos no va a operar un sustituto con los requisitos que ya señalamos. Y vamos con una tesis, les pongo una tesis de jurisprudencia. Esta tesis nos dice beneficios preliberacionales. La negativa de concederlos al sentenciado en un procedimiento abreviado no puede ser materia de análisis abreviado puede ser materia de análisis en el juicio de amparo indirecto, de amparo directo, conforme a los conceptos de violación que hagan ver. Fíjense que había habido pronunciamientos por parte de la primera sala, o bueno, otros tribunales, en los cuales habían dicho que si una persona fue sentenciada en un procedimiento abreviado, no podía ir al juicio de amparo directo cuando tenía la negativa de concedérsele un beneficio de preliberación. Y bueno, esta ya queda firme, en la cual sí se puede ir a un juicio de amparo directo ante la negativa de conceder al sentenciado un beneficio de preliberación si fue una sentencia de un procedimiento abreviado. Esto quiere decir, bueno, ya tienes el procedimiento abreviado, existe un beneficio de preliberación. Obviamente te deben de aceptar el procedimiento, o sea, ¿cierto? Y si te lo llegaran a negar, y existen conceptos de violación de de violaciones a derechos fundamentales, puedes ahora sí solicitar en el juicio de amparo directo, bueno, pues hacer valer tus derechos humanos o también derechos constitucionales. Entonces, es importante que lo tengan en conocimiento. Si la persona fue sentenciada por procedimiento abreviado, tiene la posibilidad de obtener un beneficio de preliberación, como los que ya hemos visto. ¿Ok? Hay otra figura jurídica que se llama permisos extraordinarios de salida por razones humanitarias. O sea, esta figura jurídica habla de que, bueno, puede salir el sentenciado y regresar a la prisión. Pues, ¿qué creen? La Ley Nacional de Ejecución Penal sí la establece y se llama un permiso extraordinario. Fíjense, la persona privada de su libertad podrá solicitar al juez de ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendente o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario o socio conviviente. Entonces, aquí lo determina. O sea, si fallece un familiar, ojo, ascendente o descendiente en línea consanguínea, si fallece o tiene una enfermedad terminal, pues puede solicitar un permiso extraordinario. Y estamos hablando de salir del centro penitenciario, de ese centro de administración de penitenciario, y regresar. Fíjense qué interesante. Y bueno, esta medida no aplicará a las personas privadas de la libertad, vuelvo a lo mismo, delincuencia organizada o aquellas medidas especiales de seguridad. El permiso se otorgará siempre y cuando implique un traslado en la misma localidad. O sea, si es un centro penitenciario, por ejemplo, que está en un estado, va a tener que ser en ese estado, no para otro estado. O dentro de un radio razonable. También habla, por ejemplo, está pegado un estado con otro y el centro penitenciario no está muy lejos, pero está en otro estado, pero puede ser un radio razonable. Condicionado que sea viable y materialmente posible. En caso de que sea materialmente imposible, la autoridad penitenciaria podrá sustituirlo por otra medida. Otra medida puede ser una comunicación vía utilizando los medios tecnológicos, ¿no? Conferencias como usamos ahorita, por ejemplo. Darle esa posibilidad y darle las herramientas necesarias para que lo pueda hacer el sentenciado. Cuando no es posible que esté cerca o que esté lejos el lugar.
Fíjense, la autoridad penitenciaria deberá emitir una opinión sobre la idoneidad del permiso y sobre la duración y las medidas de supervisión o monitoreo durante su vigencia. O sea, va a tener que haber una supervisión y un monitoreo. Y también va a tener que emitir una opinión. ¿Es idóneo o no idóneo? La temporalidad debe ser determinada por el juez el juez de ejecución va a decir cuánto tiempo, quien deberá atender a los méritos y la racionalidad de la propia solicitud. Pero en ningún caso va a exceder 24 horas, contadas a partir del arribo al lugar para que le fue concedido el permiso. O sea, estamos hablando de que lo máximo que puede ocurrir es de que, por ejemplo, que llegando al lugar, y es en el mismo estado, por ejemplo, puede ser un traslado de 4 horas, llegando a ese lugar, empiecen a contar 24 horas. Y nada más tiene 24 horas. O sea, y al día siguiente regresa. ¿Cómo sería la supervisión? ¿Cómo sería la forma de vigilancia? Pues eso lo puede mencionar la autoridad penitenciaria. Obviamente se puede pedir apoyo, por ejemplo, una autoridad policial, por ejemplo, ¿no? Una policía municipal, estatal, ¿no? Dependiendo. Claro está si están en las posibilidades de hacerlo, ¿no? El delito también tiene que ver. El juez de ejecución establecerá las condiciones obligadas de la persona privada de la libertad, temporalidad y medidas de seguimiento, vigilancia y monitoreo, por lo cual podrá solicitar auxilio de las instancias de seguridad pública. Un juez de ejecución puede decir, ¿sabes qué? Pues podemos solicitar, en primera, que lo traslade, ¿no? La policía municipal. Y que esté en vigilancia, ¿no? Y bueno, tenemos una duda. El radio razonable, ¿qué les gusta? No sé, 20 kilómetros, ¿no? Pero si ya estábamos de 100, 200 kilómetros, ya estamos fuera de un radio razonable. Siempre si es para otro estado, ¿no? Porque si es el mismo estado, pues ahí no hay tema. Obviamente sabemos que hay estados muy grandes, por ejemplo, Chihuahua, ¿no? Que sí puede ser un traslado de, no sé, 200, 300 kilómetros, pero está en el mismo estado. Tenemos una duda del licenciado Rafael, más con una duda. En esta petición de permiso extraordinario la podría solicitar el abogado y se realiza en audiencia ante el juez de ejecución. Bueno, aquí que nos estamos diciendo cuáles son los requisitos primero, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se va a establecer? Ahora, va a haber una opinión, entonces nosotros como abogados tendríamos que hacer la petición por escrito, ¿no? Y obviamente no puede ser de un día para otro, ¿no? O sea, no, es que está a punto de fallecer, o ya falleció. Bueno, si falleció, pues podemos pedir que te responda de una manera inmediata. Pero ojo, yo casi estoy seguro, por ejemplo, que si es un asunto de violación, un asunto de lesiones dolosas, de homicidio en riña, por ejemplo, homicidio calificado, muy difícil se las van a otorgar. Tienen que ser otros delitos menos gravosos y aparte, pues, que no exista ese peligro, ¿no? De que se vaya a evadir de la justicia. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Bueno, hay un asunto que vamos a ver el día de mañana, que es el procedimiento judicial, y ahí conoceremos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento en la audiencia? Porque es el procedimiento judicial de la Ley Nacional de Ejecución Penal es oral. O sea, ese es oral, ¿no? Entonces eso ya lo veremos el día de mañana. La violación a condiciones y obligaciones por parte de la persona eh, privada de su libertad tendrá como consecuencia su revocación y su reaprehensión inmediata, ¿no? Sin menoscabo de las sanciones que se da acreedor en términos de las disposiciones disciplinarias aplicables. O sea, el escaparte en este periodo, que se escape la persona, tiene consecuencias gravísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya no tendría opción para solicitar una libertad anticipada, ¿no? O una libertad condicionada. O sea, ya estaría fuera de esos grupos, si se atreve a hacer eso, ¿no? Además de que, pues no va a prescribir el delito. ¿Por qué? Porque hay una orden de aprehensión y está sustraído de la justicia. Entonces, las consecuencias no son muy graves. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la preliberación por criterios de política penitenciaria? Existe una figura jurídica bien interesante que habla de una preliberación, pero esta va basada o va a ser sustentada con política penitenciaria.
Es una solicitud de preliberación. ¿Ok? Esto lo menciona el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estamos hablando de que pueden salir personas libres a criterios de una política penitenciaria. Vamos a ver qué nos dice. Muy bien. La autoridad penitenciaria, con opinión de las procuradurías, es decir, de las fiscalías, o sea, va a haber ahí dos opiniones ya. Una, la autoridad penitenciaria y la fiscalía. Y entre los dos van a poder solicitar al Poder Judicial de la Federación o al Tribunal Superior de Justicia que corresponda la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas, de un grupo, o sea, estamos hablando de algo colectivo. Obviamente con los siguientes criterios. Vamos a ver cuáles son esos criterios que puede haber una liberación por política penitenciaria. Y estamos hablando de grupos, estamos hablando es que sea colectivo. Primer punto para que se pueda dar esta figura. Delito cuya pena máxima sea 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Esto me suena como si estuviéramos hablando de la suspensión condicional del proceso. ¿De acuerdo? Que para que pueda hacer una suspensión condicional del proceso no debe ser mayor de 5 años. La media aritmética, en este caso. Aquí no hay media aritmética. Aquí ya nos va dando, dice, la pena máxima es a 5. Y entonces imagínense el trabajo, ¿no? De las autoridades penitenciarias. O sea, tendrían que revisar cada año. A ver, pásense todos los que tengan menos de 5 años, a ver si solicitamos su preliberación de una vez, ¿no? O libertad condicionada o anticipada, o sea, como lo señala aquí. Se trata de delitos cometidos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos. Entonces, imagínate la revisión cada año de todos los delitos culposos, ¿no? ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Quién lo hace? La autoridad. Pero aquí hay algo bien interesante. Nosotros nos preguntaremos, a ver, la ley nos dice que es la autoridad penitenciaria con opinión de las fiscalías y lo solicita al tribunal. Y ahí no aparece abogado defensor, ahí no aparece ¿cómo se llama? El sentenciado. ¿Qué pasa? La pregunta sería, ¿podemos hacer nosotros como abogados representantes del sentenciado solicitar esta figura? ¿Qué creen? Sí. Igualdad, principio de igualdad, ¿no? Activo octavo constitucional, petición a la institución. O sea, ¿sabes qué? Haz tu chamba, haz tu trabajo. Quiero esto. Obviamente que lo vamos a tener que justificar y justificar cumpliendo esos requisitos. Pero si ustedes, por ejemplo, se juntan con 5 personas, 6 personas que tienen el delito culposos y cumplen con estos requisitos, pues entre los 5 pueden hacer la petición, es colectivo, ¿no? Entonces, esa es una puerta muy importante que se puede abrir. Obviamente se tendrá que cumplir con los requisitos de libertad condicionada o libertad anticipada, que no hayan sido sentenciados, que no estén en proceso penal de otro delito, el riesgo, bueno, el riesgo ahí, pues ahí sí la verdad no habría tanto tema, porque es un delito culposo, ¿no? O sea, no es un delito doloso. Aquí esa diferencia es muy importante. Ok, entonces sí, se podría hacer, claro. Imagínense ya, nos vemos, ¿no? Repartiendo promociones en los centros penitenciarios. Es decir, júntate varios de culposos y entre todos me pagan, ¿no? Ya les di una idea para poder litigar. También está el de por motivos humanitarios, cuando se trate de personas sentenciadas, adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónica degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven con purgado o les falte por purgar cierta sentencia. O sea, aquí el tiempo que les falte y no es motivo para no aplicarlo, no es motivo para no aplicarlo. Y por motivos de una enfermedad crónica degenerativa, espérense, la enfermedad terminal. O sea, no sé, una enfermedad terminal, yo lamentablemente falleció un ser querido y y no duró ni un año, o sea, ya cuando se lo detectaron, ¿no?
esa enfermedad terminal. Entonces, una enfermedad terminal, pues sí te da cabida a aplicar esto. Y se puede, pues aquí la ley lo señala. Ok. Cuando se trata de personas sentenciadas que hayan colaborado con la Procuración de Justicia o la autoridad penitenciaria y no hayan sido acreedadas a otra medida de liberación, ¿no? Entonces, puede pasar, puede, por una persona que haya colaborado, sí, obviamente va a tener sus limitantes, sobre todo el tipo de delito, vuelvo a lo mismo, que puede aplicar. Cuando se trata de delitos de cuyo bien jurídico sea titular la federación o la entidad federativa o aquellos que correspondan, extender el perdón a estos. Obviamente, delitos que sí puede que sí existe la figura del perdón, podemos estar ante esta situación. Cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la restricción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia. Esto pues ya va más abocado a lo que es, bueno, es una persona de la tercera edad, ¿no? Ya una persona que apenas está caminando o ya tiene muchas enfermedades, Entonces ya al tenerlo ahí, pues no es irrelevante para los fines de rescisión por la edad simplemente. ¿Ok? No va a aplicar para algunos delitos. Y eso me queda claro, ¿no? Porque pues, estamos hablando de una política criminal, una política penitenciaria, que también va a estar enfocada a que tiene mucha población y todo eso. Pero ojo aquí, no podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, digo, tiene su lógica, trata de personas, delincuente organizada y secuestro, que ya lo hemos visto, ni otros delitos que conformen la ley aplicable que merezcan prisión preventiva oficiosa. Volvemos a lo mismo, o sea, no es que se quiera aplicar prisión preventiva oficiosa, quiero ser bien claro, nada más es un parámetro. De conformidad del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En cualquier otro caso, la autoridad penitenciaria deberá aplicar los principios en cualquier caso, los principios de objetividad, no discriminación en el proceso y la ejecución de la medida. Entonces, todos los delitos que están fuera de prisión preventiva oficiosa y sean culposos, se puede aplicar esta medida. Ah, que no se sabían esa. Es impresionante el alcance que tienes. Bueno, y para recordarles, bueno, ¿cuáles son los delitos de prisión preventiva oficiosa? Bueno, esta es la última, digamos, catálogo, después de la última reforma que hicieron. Pues tenemos lo que es el abuso y violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas de fuego y explosivos, delitos en materias de armas de fuego y explosivos, eso es exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determinen la ley contra la seguridad de la nación, libre desarrollo de la personalidad y de salud. Todo delito que no esté aquí pueden aplicar de sustituto de política penitenciaria. Fíjense qué bonito. Bueno, ¿qué pasa con la opinión técnica de la representación social? ¿No? Tomando en cuenta algunas de las cláusulas descritas dentro del artículo anterior, así como los cruces de información de estadísticas, de carpetas de ejecución y demás información disponible, la autoridad penitenciaria dará vista a la Procuraduría correspondiente, en este caso la Fiscalía, a fin de recibir la opinión técnica de la representación social en términos de política criminal vigente. Ojo, dicha opinión no es vinculante, es una simple opinión, que al final de cuentas quien va a decidir va a ser el juez de ejecución, pero es una opinión que no es vinculante. Pero la autoridad penitenciaria deberá fundar y motivar en sus méritos las razones por las cuales que no tomen en consideración la opinión vertida por la representación social. Y pues, ¿sabes qué? Pues está bien tu opinión, pero ¿qué crees? No estoy de acuerdo. Por esto, esto y esto. Y aún así puede continuar.
Y vuelvo a repetir, por política penitenciaria, nosotros como abogados, representantes de algunos sentenciados por delitos culposos que no estén en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, podemos solicitar su preliberación, ya sea con libertad condicionada, ya sea con libertad anticipada o en el sustituto. Wow. O sea, esa es la parte importante de que tengamos que tener este análisis de conocimiento. La solicitud, junto con la opinión técnica emitida por la Fiscalía, serán entregadas por escrito ante el juez de ejecución. Instancia que tendrá 30 días naturales para analizar los escritos, emplazar y solicitar los informes necesarios a servidores públicos o expertos que considere pertinentes y finalmente otorgar, denegar o modificar la medida solicitada. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no hay una audiencia como tal, sino simplemente el juez de ejecución es el que va a decidir cuando ya tengan toda la información necesaria, en la cual él va a determinar si la otorga, la deniega o la modifica, porque también aquí nos menciona la ley, la puede modificar, la medida solicitada. Entonces, vean los alcances que tiene esta ley y es sumamente importante. En casos de imprecisión, vaguedad o cualquier otro motivo que el juez de ejecución considere pertinente, se emplazará a la autoridad penitenciaria para que en un término de 5 días rectifique, ¿no? Rectifique es cuando lo previene, ¿no? La autoridad penitenciaria. Ahora, en todos los casos, la autoridad judicial deberá emitir un acuerdo sobre la admisibilidad o procedencia de la solicitud en términos de la Constitución y las demás disposiciones aplicables. ¿Puede haber un control convencional aquí? Sí, ¿no? Ya tenemos hoy en día el control difuso, obviamente, que tiene que ver con el control constitucional, el control convencional. Y obviamente lo importante, ¿no? O sea, aquí dice que la autoridad penitenciaria es el que va a peticionar. Entonces decimos, oye, pero no dicen el abogado, no, espérate. O sea, yo puedo solicitar a la autoridad penitenciaria, ve y solicitarlo al juez de ejecución. Si tú metes un escrito solicitando eso a la autoridad penitenciaria y la autoridad penitenciaria dice, ¿sabes qué? Pues no, porque no quiero. Ah, perdóname, pero ahora sí nos vamos a juicio de amparo. Y aparte de su queja de asuntos internos. ¿Por qué tu responsabilidad? Y aparte me vas a decir, no, pero ¿por qué? Y te puedo decir, es que tú no estás legitimado, la ley no dice que tú. No, 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 espérate. O sea, no dice que yo, pero la ley dice que tú sí. Yo te estoy pidiendo que tú lo solicites. Obviamente que nuestro escrito va a tener que tener todos los requisitos que debe de cumplir. O sea, no vamos a dar a palos al aire, sino ya sabemos que sí se cumple, ¿no? Y puede ser, digo, varios, ¿no? O sea, eso es lo importante. Ya el juez de ejecución dirá si sí o no. Y sobre su determinación también tendrá que haber un medio de impugnación. Eso es a fuerzas. En principio constitucional de inalterabilidad y modificación exclusivamente jurisdiccional de una sentencia final deberá permear en todo procedimiento, así como en su ejecución, ¿no? Eh, Puede haber una modificación, sí, claro, pues la ley lo acaba de señalar. Y bueno, pues ya nosotros estableceremos nuestro principio pro persona, nuestros principios de control de constitucionalidad, control difuso, control convencional, digo. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, tengamos las herramientas para hacerlo. Si no lo tenemos, yo mejor no hago nada. Así se las planteo. Solicitud al Poder Judicial. Fíjense, la autoridad penitenciaria para plantear a la solicitud al Poder Judicial deberá aplicar criterios objetivos de política criminal, política penitenciaria, criterios humanitarios, el impacto objetivo en el abatimiento de la sobrepoblación en centros penitenciarios, así como el número total del total documentado de casos que dicha medida beneficiaria. Todo, o sea, nosotros en nuestro escrito podemos poner todo esto. ¿Sabes qué? Por esto. Y ahí están las razones, ¿no? Por ejemplo, ahora, si hablamos de sobrepoblación, pues no nada más hay que hablar de sobrepoblación, sino también de todas las deficiencias que integran el sistema penitenciario. Y son deficiencias brutales, pero brutales.
Hoy en día nadie le quiere entrar al sistema penitenciario, eso es una realidad. Es un tema sumamente complejo y que necesita un arreglo de raíz, pero ¿qué de raíz de fondo? La aplicación de la sentencia podrá modificar a cualquier persona sentenciada al momento de la determinación, así como a cualquier otra persona sentenciada bajo el mismo supuesto beneficiado hasta un año después de su ratificación. O sea, ¿puede haber más beneficiarios de esta actuación? Sí. Yo quiero pensar, ahí digo yo, esto es un análisis propio. Yo quiero pensar que todas las autoridades penitenciarias ya lo hicieron. Se supone, pero tengo muchas dudas, muchísimas. ¿Por qué? Porque yo no he visto noticias en las cuales el Centro Penitenciario del Estado de Veracruz aplicó este sustituto señalado de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la cual 30 reos obtuvieron su libertad porque cumplieron con los requisitos, cumplieron con las condiciones, la política criminal, la política. Yo no lo he visto. Por eso les digo, pensando bien, quiero saber, bueno, quiero entender que sí lo hacen, pensando bien. Pero si yo me voy a los medios periodísticos, yo no he visto nada de esto, ¿eh? Nada es nada. Entonces, ¿es un punto de oportunidad para nosotros como abogados? ¿Qué creen? Sí. ¿Y se puede pedir? También. O si no lo niegan, nos vamos al amparo, ya que la Suprema se pronuncie, ¿no? Si hay interés legítimo, si hay interés jurídico, ya se tendrá que hacer los test de proporcionalidad respectivos, o los test de racionalidad, o los test de igualdad, esos escrutinios que tiene bien hechos lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues ya ellos dirán, pero ¿es en beneficio de un derecho humano? Sí. Notificación a la autoridad penitenciaria, bueno, la determinación a través de la cual se ratifique, modifique o deniegue la medida por criterios de política penitenciaria deberá ser notificada a la autoridad penitenciaria para su ejecución inmediata. O sea, el juez va a resolver. El juez va a resolver y va a decir, bueno, sí, no, por esto y esto y esto, ¿no? Porque no es una resolución de nada más sí o no. Tiene que poner por qué, motivada y fundada. Homologación de supuestos, bueno, una vez notificada la determinación, cualquier persona sentenciada que no hubiera sido contemplada y que considere encontrarse en los supuestos de la misma podrá solicitar ante el juez competente la consideración respectiva, puede ser a petición de parte, y toda persona sentenciada a candidata a disfrutar la medida contemplada en este capítulo, lo que ya todo lo que hemos visto, pues una de las partes importantes que deberá de concluir con la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse. Entonces, ok, puede ser esta medida, pero no hay que quitar el pie del renglón. El pago de la reparación del daño es sí y solo sí. ¿Ok? En los casos que la persona sentenciada no cuente con los medios inmediatos para finiquitar la indemnización como parte de la reparación del daño, esta deberá prestar una causa suficiente para cumplir con la obligación. Entonces, ojo, y aquí nos abrieron la puerta. A ver, no me estás pidiendo que pague toda la reparación del daño. Pero si tengo este beneficio, que el juez ya determinó que sí, puedo darte el 30% de la persona. Obviamente te estarás obligado a cumplirla toda, porque si no, luego van por ti. O sea, no de reapreciar. Entonces, da esa oportunidad. Y obviamente, si estás fuera, pues tendrás mayores posibilidades de poder pagar una reparación del daño. Y una causa suficiente. Aquí no dice qué porcentaje, aquí no dice si es la mitad, si una tercera parte, una cuarta parte. Pero sí, ese es un buen modelo desde mi punto de vista. En ningún caso, señalado aquí, ningún caso, una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación de preliberación podrá permanecer en prisión por escasez de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los mecanismos alternativos de procedimientos de justicia restaurativa, que es otro tema que vamos a ver más adelante. Que corresponda. Los defensores deberán de velar en todo momento para hacer efectivo este derecho. O sea, nosotros. Entonces, vieron los alcances que tiene.
Y en verdad es todo, esto es, vimos de una manera para principiantes, pero hagan de cuenta que por los primeros, cada tema vale la pena uno cada uno. Pero vimos todos y en verdad muchísimas gracias. Sé que es domingo, sé que todos estamos descansando, bueno, no todos, yo voy a estar trabajando. Pero en verdad muchísimas gracias por su participación, les agradezco muchísimo. Por favor, quien quiera pertenecer a grupos vampiros, suba su número telefónico, grupos de WhatsApp muy serios. Y quien quiera copia de la presión, suba su correo electrónico, súbalo ahorita porque ahorita terminando de grabar, ya no puedo rescatarlos ni los correos ni los números telefónicos, pero en verdad les agradezco mucho su presencia el día de hoy. Ya en un futuro tocaremos el tema bien específico, pero súper específico de todos los que vimos hoy. Y le vamos a dar un poco de amplitud para, por ejemplo, ver ejemplos precisos, pero eso va a ser más adelante. En verdad, muchísimas gracias. Fue un gusto estar con ustedes y permítanme un momento, por favor.